escapó, qué bárbaro el Chango. Hacer y me muero, Chango, la tiró por arriba. Bienvenidos a Mi Club, Mi Pasión, acá en CN23. Hoy nos encontramos en Castelar, estamos en el Club Morón y tenemos el privilegio de poder hablar con el escritor Eduardo Sacheri. Vamos a hablar de literatura y, por supuesto, de la vida en clubes de barrio. Eduardo Sacheri nació en Castelar, provincia de Buenos Aires, en el año 1967. Es profesor de historia, guionista y escritor. Publicó los libros de cuentos Esperándolo a Tito, Te conozco Mendizábal, Lo raro empezó después, Un viejo que se pone de pie y Los dueños del mundo. Su primera novela, La pregunta de sus ojos, fue llevada al cine por Juan José Campanella, con el nombre El secreto de sus ojos, película que posteriormente ganó el Oscar al mejor film extranjero del año 2010. Sus otras novelas, Araos y la verdad y Papeles en el viento, fueron adaptadas al teatro y al cine respectivamente. Recientemente viene de ganar el premio Alfaguara de novela, gracias a su último trabajo titulado La noche de la usina. Hoy, en Mi Club, Mi Pasión, llevamos a Eduardo Sacheri al club de su infancia, el Club Morón de Castelar. Bueno, Eduardo, antes que nada, gracias por venir. Es un placer enorme para nosotros tenerte. Al contrario. ¿Qué sentís vos a la hora de volver a un lugar que no sé cuánto tiempo llevabas sin venir, al margen de que vivís cerca? No sé cuánto tiempo llevabas. Hacía muchos años que no venía. Está muy moderno. ¿Está muy moderno? ¿Cuál es el principal cambio que ves? Y mirá, básicamente que la pileta sea una pileta cubierta. Porque cuando yo era chico, no sé, a lo mejor en algunos clubes de capital había pileta cubierta, pero si no, la temporada era diciembre, enero y febrero. Y chao. Y olvidate, y fresquito. Y fresquito los días. ¿Y lo primero que te genera volver, qué sería? No, me gusta. Me gusta verlo. De hecho, cuando termine el programa seguro voy a ir a caminar un poquito el parque. Pero claro, parece más chico el parque. Yo lo dejé de ver a los 15 o a los 16, cuando dejé de venir. Uno como que cambia la mirada, ¿no? A mí siempre me acuerdo del patio del colegio, que para mí era gigante, tenía dimensiones inalcanzables cuando uno juega a la pelota. Y volvés ahora y lo ves diminuto, chiquito. Sí, es más chico. Pero claro, tiene muchas más cosas el club también, entonces al parque le sacaron porque hay un gimnasio, las dependencias de la pileta cubierta, claro, se achicó un poco ese jardín también, pero está bueno. Aparte el pique de la pelota de básquet es inconfundible. El olor del acerrín que usan para ilustrar el parqué, eso no te lo olvidas nunca. ¿Y qué cosas viviste acá adentro? Mira, yo venía con mis amigos del barrio. Más que tener amigos de club, yo soy un tipo, y lo era más todavía cuando era pibe, bastante tímido, ¿viste? No me era sencillo incorporarme a grupos nuevos. Por suerte, yo me crié a 5 cuadras de acá. Entonces, muchos de los pibes del barrio, te diría casi todos, podíamos venir al club. Y era barato hacerlo, entonces era diciembre, bueno, sacabas el carnet de pileta y era venir todos los días, diciembre, enero y febrero, sin falta para acá. ¿Y cosas que te hayan marcado el hecho de vivir veranos, días, tardes acá? Mirá, hay cualquier cantidad de recuerdos vinculados con estar. Por ejemplo, el campeonato de Independiente del 83, ese que fue legendario por todo el morbo con Racing y todo eso. Cuando Racing desciende. Claro, que en realidad ya había descendido la fecha anterior, pero creo que el 22 de diciembre del 83, yo vine con mis amigos al club, lo escuché por radio, porque no tenía para ir a la cancha, si bien definí Independiente de local, y me acuerdo de estar en una cancha de básquet que era descubierta acá afuera, jugando un 21 de básquet y escuchando la radio desesperado con algún otro hincha independiente de mi barrio, los dos pendientes de, bueno, se nos da o no se nos da. Y como ese, mil recuerdos, o a veces le cuento yo a mis hijos las locuras que hace uno. Nosotros vivíamos, como te digo, a 5 cuadras, y el chiste era venir en bicicleta sin tocar el volante las 5 cuadras.
O sea, vos tenías que salir Sí. y moverte. Con el balanceo del cuerpo y pero orientando. y sin tocar los frenos. Y hay una bajadita acá en la calle de Blanco Encalada. Que yo la veo y decía, está bien, hoy hay mucho más autos que entonces, pero pasábamos volando, no nos hicimos percha de casualidad. Porque era, no vas a tocar el volante. Y nos podíamos haber matado Y me 50 imagino que una veces. competencia que nos hacía una vez. Habrá No, tenido infinidad todos de los días, capítulos. o sea, evidentemente teníamos un Dios aparte. Bueno, si estás acá hablando es porque tuviste destreza en esa prueba, así que... No, tuve la suerte de que no pasara ningún auto por Quintana, que era la otra calle, pero bueno, ¿qué va a hacer? Y, por ejemplo, siempre ya hablando de vos como escritor, ¿no? Vamos a ir y venir Sí. de cuando eras chico y lo que sos hoy, ¿no? Yo pensaba, porque en tus comienzos se te asociaba rápidamente con Fontana Rosa por esto de escribir de fútbol y la temática barrial y demás, pero yo siempre sostuve que Fontana Rosa era más un tipo de bar y que por eso en sus cuentos hay tal vez como más humor que nostalgia, hay más picardía que otra cosa, y a vos siempre te asocié yo, en mi mirada subjetiva, como alguien más de barrio, no porque Fontana Rosa no lo sea, pero alguien como más de club, más de vereda, y con otro tipo de mirada al respecto que bueno, se nota en la literatura. Puede ser, me quedo pensando en lo que Sí. decís del negro. Es probable, también a lo mejor depende de el tiempo con el que él vincula, a lo mejor cuando se puso a escribir ya era definitivamente un tipo del bar El Cairo y de los amigos y de esa mirada de amigos adultos sobre el fútbol, Claro. que claro, tiene mucho que ver con el bar. Vos tenés una mirada en la mayor parte de tu literatura más infantil del fútbol. Sobre todo en el mundo del fútbol, sobre todo en lo que tiene que ver con el fútbol, sí, porque creo que tiene que ver, digamos, a mí empezar, sobre todo en esa primera etapa mía como escritor, tuvo bastante que ver con volver a mi niñez, volver a la muerte de mi papá, que fue en esa época, volver a esos primeros lazos fuertes de amistad que yo tuve, que yo desarrollé sobre todo después de la muerte de mi papá, no antes, porque antes había tenido una niñez muy de puertas adentro, muy de chico mimado y dentro de mi casa, de chico lector. Bueno, de hecho vos tenés un cuento que se llama Descansa en paz, donde contás que tu vida de chico le da nacimiento al barrio cuando encontrás a tus amigos. Exacto. Y ese mismo barrio se muere cuando se van Crecimos. algunos y terminan creciendo Claro. los que se quedaron. Bueno, y el Club Morón fue un refugio de los últimos, porque cuando éramos ya poquitos, seguir viniendo al club, recuerdo hasta algunos amores de esos de verano, Sí. pero de verano porque la pileta estaba abierta en verano. Solamente por eso. Era la única oportunidad de ver chicas en En estos malla. tiempos si hubiera tenido amores todo el año, ponele. Por lo menos hubiera podido mirar chicas en malla, menos. que eso era el amor a los Sí. 15 años, mirar chicas en malla, no era de los más de los más avesados de mis amigos. Y volviendo al cuento, ¿cuándo murió este club para vos? Eh, Ya que tu barrio murió cuando tus amigos se fueron y vos creciste. Mira, a lo mejor cuando sobre fines del secundario mi vida cambió a nivel de empezar a estudiar en el centro, empezar a laburar en el centro y ya no lo perdí, digamos, porque aparte, como te decía antes, cuando mis amigos también dejaron de venir, yo también dejé de venir, no logré armar vínculos del club. Claro. Fue como una prolongación de mi barrio y de mis amigos del barrio. Entonces después ya el club dejó de tener ese rol para mí. Y en tu literatura, ¿qué le debes a este lugar en particular y a los clubes en general? Mira, yo creo que son un horizonte de pertenencia muy fuerte y muy claro. A lo mejor en mi literatura, como en realidad mi deporte más amado es el fútbol, claro, el Club Morón es un club de básquet, entonces no va a aparecer directamente el Club Morón mencionado muy a menudo en lo que yo escribo, pero sí este espíritu de los de acá y los de enfrente, estas rivalidades barriales. Acá tenemos enfrente, cruzando a Sopardo está el 77, y en mi barrio decir, o eras del Morón o eras del 77. No importa si para jugar al fútbol, al vóley y al básquet
o para tirarte bombita de agua en los carnavales por arriba de la calle. ¿Eran ellos o ustedes? Exacto, y esa disyuntiva tan básica y tan exacta, yo la aprendí acá. Como te digo, no la aprendí con la excusa del fútbol, pero uno cuando escribe, yo creo que arma un guiso de distintas cosas de las que vive. A lo mejor mis duelos de fútbol eran duelos de nosotros cuando los pibes de la vuelta. Era mucho más anárquico, no teníamos esta rivalidad institucional. Esto nos quedaba demasiado grande, ¿no? Demasiado. ¿Y hay algún capítulo de esas rivalidades que te haya quedado grabado? ¿A nivel de clubes? Sí. Mirá, sí recuerdo en aquella época, como te digo, las piletas descubiertas y el otro club a 20 metros cruzando la calle, era reventarse a bombita de agua de un lado y del otro. Aparte el divino botón porque estabas en la pileta, claro, ¿qué te mojado. importa que te tiren una... Ah, no, Una pero, cuestión de orgullo. pero si te cae una bombita de agua arrojada de 77 era una afrenta Claro. que había que lavar. ¿Cómo? Tirando otra. Pero bueno. Aún estando mojado. Sí. Y con respecto, también pensaba, volviendo al plano de la literatura, los grandes escritores de la Argentina, que bueno, ya no están en su mayoría, por supuesto, por citar, no sé, Borges, Bioy Casares o Sábato, tenían como una predilección por la ficción. Y yo pensaba mientras venía acá en tu camada de escritores, Sí. en los que son contemporáneos a vos, en los coetáneos a vos, digo, no se han volcado en su mayoría por la ciencia ficción, como hacían ellos tal vez, sino más en la descripción de lo cotidiano. No sé, pienso en tu literatura, en la de Pablo Ramos. ¿Vos notás esa diferencia? ¿Por qué ustedes escriben sobre tales cosas y por qué los históricos escribían sobre otras? Pasa que creo que hay de todo. Viste, mientras te escucho, Sí. uno hace como el rápido paneo de cosas posibles y supónete Pablo de Santis, que yo lo considero de mi generación, capaz que tiene algunas cosas levemente fantásticas, pero sí es cierto, ponerle, vos lo mencionabas a Ramos, o Claudio Piñeiro, o Guillermo Martínez, que son gente a la que yo leo mucho, Claro. sí, tiene un enfoque muy realista, pero ponele Leo Yola, el de Kryptonita. Sí. Bueno, Kryptonita Claro, es muy fantástico. va a lo fantástico. Bueno, Leo es un poco más joven. Parece que hay de todo, que creo que es uno de los mejores síntomas de salud de la literatura argentina, que hay de todo. Independientemente de que cada uno de nosotros a lo mejor se ubica en un lugar, y coincido con vos que mi lugar es un lugar más realista de vida cotidiana, por ponerle un título, y a lo mejor los que más me gusta leer o lo que más abundantemente leo van por el mismo palo. A lo mejor lo que te pasa a vos es que vas por el mismo lado, Claro. entonces por eso te parece que... No, de hecho no me imagino a los clásicos escritores escribiendo como ustedes. Historias mínimas que ustedes tienen la capacidad de desnudar en cuanto a la profundidad que tienen ciertas personas, ciertas historias, ciertos lugares. Puede ser. Ellos se volcaban tal vez más a la complejidad de lo desconocido, más como una competencia también para ver quién era más creativo. Ustedes tienen tal vez por una competencia, por una manera de decirlo, de quién describe mejor la realidad, de lo que le pasa a la gente común, y por eso me parece que les va bien y que la gente se ve representada y lee. No sé, puede ser. Yo la verdad que no me lo planteo como disyuntiva porque me sale solo este tipo Claro. de literatura. Que yo creo que me sale así porque lo que a mí me motiva a escribir son las preguntas que me asaltan en mi vida real. Claro. Entonces, lo que escribo tiende a ser un intento de respuesta sobre esas preguntas de la vida real. Entonces, claro, como que más rápidamente salen en esa vida real. En una dedicatoria vos le agradeces a tu mamá y a tu papá por la niñez que te dieron. Lo decís así, en simples palabras. ¿Cuánto tiene que ver, digamos, en esa niñez que vos agradecés a tus padres, este tipo de lugares, este tipo de entorno que configura un club de barrio? Y mucho, desde el momento en que, digamos, con el trabajo de mis viejos yo tuve una niñez sin lujos pero sin privaciones.
y aún después de la muerte de mi viejo, que pudo haberse puesto espeso el asunto, yo tenía 10, o sea, era chiquito y mis hermanos eran adolescentes, tampoco éramos, ninguno había muy grande. Y sin embargo mi vieja con su laburo logró sostener Esa ausencia. y sostener el hecho, por ejemplo, de no, mirá, todos van a seguir estudiando y vos podés seguir yendo al club. Que bien pudo haberme dicho, no, mirá, Edu, Claro. no hay. Que a veces pasa. Entonces, digamos, a mí nunca me faltó ni un plato de comida, ni un par de zapatillas, ni los libros de la escuela, ni que me pagaran la cuota del Club Morón. O sea, en ese sentido, son un montón de privilegios que otros pibes no tienen o no tuvieron. Y el hecho de, como yo te decía, a lo mejor yo venía acá y después de la tarde de pileta que te quería comer un durmiente de ferrocarril, Había capaz que esperar a algún llegar a amigo, casa. viste, era la botellita de chocolatada, de pepete de jamón y queso y vos... ¿Para qué voy al baño a tomar agua y vuelvo? Pero no había tanta diferencia igual. Yo lo que noto es que nuestras niñeces de fines de los 70 y principios de los 80 eran bastante parecidas con mis amigos. O sea, el que era rico, No tenía vos tenías un tanta amigo rico, distancia, pero el amigo rico era el de la chocolatada y el pebete. pero venía al mismo lugar. Y el amigo pobre tenía la zapatilla un poco más rota que las tuyas. O vos tenías 2 mallas para ir al agua y el otro No tenía estaban una. tan distanciados. No, entonces, y había también como una cultura que no celebraba el distanciamiento, eso estaba bueno. Viste, como que a vos te enseñaban que no ibas a estar, si tenías plata, no ibas a estar haciéndole notar al que no la tenía, no, mirá. Es que yo- suelen ser lugares los clubes que igualan a la fuerza también. Exacto, y aparte donde otras cosas se ponen en juego. En el sentido de, está el que tiene un poquito más de plata, pero el tal que gana siempre el 21 de básquet. Y si ese es el que de los que menos plata tiene, con eso lo compensa también. Esas ventajitas sanas que da el deporte, que te permite un rebusque como para ubicarte un lugar en tu grupo que te venga de otro lado, que no sea necesariamente tu prosperidad. ¿En qué era bueno el Eduardo Sacheri que venía de chico acá? ¿En qué se Leyendo, destacaba? era muy bueno leyendo. No, pero en este entorno. Acá no te veo leyendo, digamos, de chico, o también lo hacías. No venía a leer acá, Claro. no, pero yo digo por pero mis en escasas este aptitudes entorno. deportivas. No hablo Mirá, de deporte, hablo de en qué era bueno. Es más amplio que lo deportivo. Mira, tenía como leía como un burro, tenía una cultura un poquito superior a la media, entonces podía hablar, me manejaba bien hablando con los adultos, era bien educadito, entonces si había que pedir algo acá en el club, o cuando se trataba de tirar la pelota a lo de una vecina a las 3 de la tarde, me tocaba ir a mí en general, señora, discúlpenos. Tenía una pinta de monaguillo que siempre me favoreció. ¿Y en el plano del amor eso también te jugaba a favor? No, en el la plano vida del club, amor. digo. No, en el plano del amor vuelvo a la cuestión de la timidez. Es más, no puedo vender a mis amigos, pero había un par que ganaban siempre a pura fuerza de desfachatez. No, siempre les tuve mucha envidia. ¿Y cuál era tu lugar preferido de este lugar? No sé si lo tenías, pero yo, por ejemplo, si recuerdo el club al que yo iba en Francisco Varela, me acuerdo claramente cuál era el lugar donde más me gustaba estar. Mira, te diría que eran 2. Uno, la pileta. Me encanta el agua. Me encantaba estar en la pileta. Y en esa época tenía trampolines. Después viste que los trampolines tendieron a desaparecer Sí. por una cuestión de seguridad de las piletas normales. Y Está en peligro de extinción, ¿no? El trampolín. sí, yo entiendo que son lugares complicados. Pero bueno, tenías un gran atractivo. tirarte picando de cabeza del trampolín alto. Te daba un Por lo lado menos alguna te miraba, ¿viste? Yo qué sé, si más o menos sabías caer. Y el otro lugar era esa cancha de básquet descubierta, donde escuchaste a Independiente campeón. donde escuché Independiente campeón y que me encantaba ir solo con una pelota de básquet a tirar bandejas de aro a aro. O sea, driblear de un aro al otro, entrar en bandeja, me podía pasar 1 hora haciendo eso
y pensando. En esa época, hoy a lo mejor lo haría con auriculares y escuchando música. En esa época era pingui, 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 solo y dejando pasar la tarde. Y el peso del tiempo tiene digamos, un peso distinto en esa época, me imagino, a la que por ahí lo tiene ahora. ¿Cómo considerabas el tiempo cuando eras chico? ¿En qué invertías el tiempo cuando pasabas una tarde acá, por ejemplo? Mirá, en invierno era venir a básquet, básicamente era el deporte que hacía yo. Pero me refiero internamente. ¿En qué soñabas? ¿En qué tal vez pasaba por tu cabeza cuando tenías tiempos por ahí donde no había demasiada actividad y estabas acá adentro y eras chico? Mirá, yo creo que trataba de asimilar lo que me estaba pasando. Cuando digo lo que me estaba pasando me refiero básicamente a la muerte de mi viejo. Sí. Viste, a veces se tiende a idealizar la niñez como una etapa supuestamente paradisíaca. Yo no estoy tan de acuerdo. ¿Por qué? En el sentido de que cuando sos pibe te pasan cosas tan profundas como cuando sos grande, y en esa profundidad a veces entran cosas terribles y grandes tragedias. Y encima no tenés las palabras ni la gimnasia emocional que te da la experiencia. Te puede costar mucho más manejar esas cosas. En mi caso la orfandad, y en el caso de otros pibes la violencia o el abuso. A veces desde el mundo adulto hay una mirada demasiado fugazmente indulgente con respecto a la niñez. Y como te digo, yo creo que la niñez puede albergar grandes dolores, grandes dudas, grandes temores. Y son estos lugares donde, digamos, todo ese pesar y ese dolor puede ser más amortiguado de alguna manera. Y yo creo que donde vos podés correr detrás de una pelota, de lo que sea, donde hay otros chicos o chicas con quienes vos puedas intercambiar, son por lo menos antídotos contra esa soledad en la que estás vos solo con tu problema, que es la peor de las soledades, porque estar solo es un tema. Ahora, estar solo con tu problema es peor todavía. Entonces me parece que en ese sentido, o tener un entrenador, una entrenadora que te sepa llegar y que te dé y que te sepa escuchar o te pueda tirar una palabra en algún momento, me parece que es algo muy bueno. Antonio escapó, qué bárbaro, Chango, hacer y me muero, Chango, la tiró por arriba.